Bueno, y hablamos de la adolescencia, qué momento que a los adultos en general se nos complica y mucho. Ser padres de adolescentes no es tarea fácil, en algunos casos es más difícil para los propios hijos que no solamente son adolescentes, sino que tienen que aguantar a los padres que no saben coexistir con este proceso de la vida, ¿no? Yo lo planteo para los dos lados, porque si no pareciera que es muy injusto. Siempre somos los adultos los que nos estamos quejando de cómo convivir o cómo hacer para enfrentar al adolescente, cuando por ahí el concepto no sería enfrentarlo, sino acompañarlo, estar, disfrutar, compartir y divertirnos también de aquello que les está pasando. Está con nosotros la licenciada Claudia Messing, que siempre nos ayuda a nutrirnos, a abrir la cabeza y a pensar en este sentido por ahí de una manera diferente a la que naturalmente se produce. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, ¿estás de acuerdo con este concepto de que no siempre la adolescencia tiene que ser una carga o algo para lo cual nos tenemos que preparar? Como, bueno, tengo hijos adolescentes, ¿me tengo que preparar para la guerra? Absolutamente. Los adolescentes también, así como digamos, cuestionan y nos hacen crecer y nos hacen preguntarnos, también nos hacen disfrutar un montón de cosas, porque hoy los vínculos son muy diferentes a lo que era la adolescencia anterior. Vos pensás que la adolescencia anterior, el adolescente tenía que confrontar contra un modelo autoritario y represivo al cual tenía que vencer. Y ahora es totalmente distinta de la adolescencia. Exacto. Estamos hablando Antes teníamos que encontrar nuestro propio camino diferente al que estaba impuesto, supuestamente. Absolutamente. Y ahora tenemos vínculos mucho más cercanos con padres que se comparten un montón de cosas, de gustos, de música, de ropa, o sea, la situación es realmente totalmente diferente. Ahora bien, como toda diferencia, también trae sus nuevas complicaciones, porque si bien los vínculos son cercanos, amorosos, demostrativos y compañeros, también cómo hace el adolescente hoy para diferenciarse en vínculos tan cercanos. Este es el gran tema. A ver, vos recién planteaste el tema de que antes la adolescencia era de alguna manera romper con el camino impuesto, ¿no? Exacto. Y ahora a mí me da la sensación de que la problemática es que hay tantos caminos alternativos que es muy difícil elegir, como que la oferta o las posibilidades son muchas, entonces en general hay como un pedido a gritos, es decir, que alguien me diga cómo seguir, o cómo ir, o que alguien me guíe, más allá de que me voy a resistir naturalmente y voy a despotricar contra eso. Claro, pero además de lo que vos decís, el tema es cómo diferenciarse de los padres, porque la adolescencia, digamos, ¿cuál es el trabajo del adolescente? El trabajo del adolescente es adquirir la propia identidad y diferenciarse de padres que tienen un montón de ideas con las cuales estamos de acuerdo, con los cuales comulgamos. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de padres con los cuales pensamos tan parecido en un montón de cosas, como dije antes, que tenemos las mismas costumbres, ideas, gustos, que podemos ir a un espectáculo juntos? ¿Cómo hace el adolescente para encontrar su diferenciación hoy? Esta es la gran pregunta. Por eso muchos adolescentes, cuanto más cercano es el vínculo y más simétrico, el adolescente tiene que recurrir a algo que se llama desconexión emocional. Ustedes saben lo que es la desconexión emocional. Es el chico que está en su mundo aislado, con cara de aburrido, desconectado o conectado a los jueguitos electrónicos todo el día o a Facebook o a sus aparatos. Esa es la mayor problemática que tenemos hoy en la adolescencia. El problema es que el adolescente necesita desconectarse de los padres para encontrar su propia individualidad. El problema es que si eso se consolida y se convierte en un estado permanente, el chico después se va a aislar no solamente de los padres, después se aísla del estudio, del mundo de la afuera, de sus intereses y queda gobernado por ese estado de desconexión. Entonces no es lo mismo el chico que entra y sale, que por momentos se aísla, por momentos tiene su mundo privado, que el chico que uno ya lo ve recluido en su cuarto, más aislado, que no se comunica, que está permanentemente en la mesa con esa cara de desconexión. O sea, hay que prestar atención. Con esa cara de traste, que la identificamos perfectamente, ¿no? Sí. Esa cara de decir, no quiero estar acá, ¿cuándo termina esto? Esto es algo que me imponen, tengo que comer con mi familia, tengo que comer con mis hermanos, tengo que escuchar la conversación que me aburre, tengo que obedecer ciertas pautas de conducta que no tengo ganas. Claro. Y en realidad, ¿qué es lo que tiene ganas? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que para nosotros poder entender y si es necesario entender o simplemente él se la tiene que aguantar y tiene que efectivamente pasar por este proceso por más de que no quiera? Mira, que va a tener que pasar por este proceso, no hay duda, porque la adolescencia es una etapa de tanto cambio hormonal, de tanto cuestionamiento de la identidad, que es lógico que el chico pase por estos y que los padres tengan que acompañar estas situaciones
y que no hay más remedio, digamos, que esto sea así. Pero hay ciertas pautas que yo quisiera dar o quisiera transmitir para que este proceso sea lo más constructivo posible, lo más... para eso hay que entender, voy a continuar un poquitito con lo que te decía antes, no solamente los vínculos son más simétricos, sino que los chicos hoy, como tienen esto que yo vengo hablando, simetría desde que son chicos, del niño con el adulto, están ubicados en un lugar de paridad con el adulto desde que nacen. Imagínate la adolescencia, total. Piensan absolutamente que su criterio es absolutamente válido y el tuyo está equivocado. Entonces, pero hay otra cosa más que pasa, que yo quiero insistir en esto, que es que el adolescente te copia, los niños copian al adulto desde que son muy pequeños y el adolescente lo sigue haciendo, pero no se termina de separar, no se termina de individuar. Cuenta con los padres como un brazo ejecutor, como si fuesen una parte de ellos mismos. Entonces, el adolescente siempre está esperando que uno le dé el gusto, que le confirme lo que uno quiere. Por eso se ofenden tanto y se enojan tanto cuando no encuentra la correspondencia exacta con lo que están pensando. Y más aún, lo pueden entender como falta de cariño. Cuando un adolescente se enoja mucho porque uno no le da el gusto, depende cómo haya sido la construcción de la comunicación previa, naturalmente se lastiman, se sienten desconocidos, desvalorizados y además no queridos. Incluso hay chicos que se sienten no queridos frente a la negativa de los padres. Entonces es muy importante que los padres entiendan este funcionamiento del espejo que espera el adolescente, por más que haya dejado la infancia. El adolescente se puede retirar todo lo que quiere y hacer su vida. Ahora, cuando está hablando con vos y quiere algo de vos, quiere que lo confirmes, no quiere que le digas una cosa distinta. Ahí se da el problema. Entonces entra y sale, pero vos siempre tenés que estar disponible. Y cuando no lo estás, ahí viene la ofensa, la mortificación, el enojo. A ver, y Claudia, te voy a poner un ejemplo concreto. A ver. Uno tiende o intenta, como padre de adolescente, generar ese espacio de diálogo, ¿no? Frente a la negativa, frente a que no estoy de acuerdo, mirá, esta propuesta que me haces, la verdad es que no me gusta demasiado. Y terminamos, o por lo menos, no sé, es un ejemplo que doy, intentando darle una explicación lógica a ese adolescente sobre aquello que nosotros pensamos. No nos quedamos conformes con decir no, punto. No estoy de acuerdo con esta situación, no la haces. Si no es, mirá, ¿te parece? ¿Por qué no lo hablamos? Esto puede provocarte tal cosa, esto te puede generar una situación de vulnerabilidad que no te conviene. Ya sé por qué te lo digo. De acá hay una muletilla que los padres como que viene siempre, que es, mirá, yo te lo estoy diciendo para ayudarte, porque entiendo o puedo ver el escenario desde otro lugar y yo te prometo que esto te va a servir. ¿Esto sirve? ¿Decir eso sirve? ¿O es mejor plantear las pautas claras, esté el otro o no esté de acuerdo, y que el chico después en su propio proceso vaya descubriendo qué es lo que quiere? Mira, las pautas claras que no son fundamentadas frente al adolescente es muy difícil que te las reconozca y te las acepte. O sea, que tienen que estar claras y fundamentadas. Y fundamentadas. Lo cual no significa que nosotros nos vamos a desgastar en explicaciones inútiles cuando el otro no lo quiere escuchar. Claro. A ver, el gran arte de los adultos hoy es manejar la comunicación con el adolescente. Manejar la comunicación con firmeza y diferenciación. La primera regla de la comunicación es que uno tiene que hablar si el otro tiene escucha. O sea, si el otro está dispuesto a escuchar, solo ahí hablar. Entonces uno tiene que plantear, mira, yo te puedo explicar por qué te planteo esto, pero quiero ver si vos tenés interés en mi respuesta. En escucharlo, porque si no, mira, no te preocupes, lo hacemos así y después te explico en otro momento cómo es la situación. O sea, el arte es plantear la diferenciación entre uno y el otro con respeto, con muchísimo respeto. O sea, una de las claves para manejar la situación del adolescente hoy es tener mucha firmeza en la comunicación, pero muchísimo respeto, porque ahí es donde nos confundimos. Claro, y no caemos en la desvalorización, ¿no? Sonaste porque se va a agarrar de eso y va a retrucar 10 veces más con igual o más desvalorización. Pero yo completo la idea que estaba desarrollando antes. El adolescente es simétrico, te copia, pero no se termina de diferenciar, no se termina de despegar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno confronta con el adolescente y tiene una situación de conflicto y se separa, no es bueno que permanezca el adolescente mucho tiempo aislado, porque en el momento que no nos tiene disponible, en el momento que uno se enoja con ellos, el adolescente que no nos tiene incorporado, porque te copio pero no te incorporo,
puede caer en una situación de vacío, de soledad. Se le refuerza la soledad que en alguna medida es propia del adolescente por su separación, se puede consolidar. Entonces lo que no tenemos que permitir como adultos es que el adolescente quede mucho tiempo enojado, aislado, lejos de nosotros, porque ahí vienen los sustitutos. Nos sustituye por todo tipo de situaciones adictivas, por el alcohol, por la velocidad, yo atiendo adolescentes que en cuanto hay un conflicto con los padres, inmediatamente recaen en el síntoma que tienen. O sea, los síntomas avanzan cuanto más distancia y confrontación negativa hay con el adulto. Y aparte el adolescente no tiende a profundizar esa brecha rápidamente, ¿no? Digamos, donde perdemos rápidamente oportunidades, nos desconectamos y se produce un vacío difícil después de remontar. Y por ahí inclusive hasta los propios adultos estamos cansados o estamos fatigados, estamos hartos de dar explicaciones y también hasta nos buscamos un espacio propio donde decir, bueno, basta. Y ahí cometemos posiblemente el peor error. Sí, el hartazgo es el principal peligro, que es dejar que el adolescente se aísle en su cuarto mucho tiempo. Porque uno dice, ¿qué hago? ¿Lo respeto? ¿Está en su mundo? ¿Lo dejo o insisto? Pero ya me sacó carpiento 30 veces. No, a ver, el adulto tiene que ser firme y conectado. Vuelvo a insistir con la conexión. Uno sabe en qué momento es bueno dejar al adolescente que respire, que recapacite, que piense, y uno sabe cuándo el adolescente se aisló y ahí no tiene que permitirlo, tiene que acercarse y decirle, mira, yo necesito hablar con vos, estoy muy preocupada, hace días, semanas que estás en tu mundo y esto ya no me gusta, así que... A ver, nosotros lo hablábamos con Claudia en otra oportunidad, que a mí me parece que es muy interesante, inclusive nosotros los adultos nos cuesta verlo, que es cómo hacer para generar ese espacio. Que ese espacio es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos, ¿no? Esto de irrumpo en el cuarto, pido permiso, no invado su intimidad, pero pido permiso, digo, y no muchas veces para decir algo o para marcar una pauta o para decir que la preocupación es el estudio, las materias abajo, o que se llegó a las 6 de la mañana, o porque está consumiendo alcohol, que un amigo y una madre me comentó, sino simplemente sentarte en el sillón y decir, che, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás divertido? ¿Estás aburrido? ¿Estás con un amigo? ¿Estás conectado? ¿Te gusta alguien? Para que después eso, o esa oportunidad de conexión, fluyan en otras situaciones, ¿no? Pero si ni siquiera se puede dar eso, o si la única conexión posible es a través de la normativa, es como que es muy difícil así. Así es, ¿no? Así es. Y además yo lo que le recomiendo a los padres de adolescentes es, en vez de preguntar tanto, describir. Es mucho más interesante decir lo que uno percibe, que hay un cambio, que hay algo que lo nota o más contento. ¿Qué está pasando? ¿No me querés compartir? Porque yo veo una situación diferente. Por ahí no la podés compartir conmigo, pero algún título, dame algún título. Claro. O sea, tener esta cosa de compinchi, digamos, de ser cercano con los hijos, no amigo, pero sí cercano. Hacerles sentir que estamos conectados con ellos, no que estamos pero no lo vamos a invadir. Esto que decías antes, siempre hay que tocar la puerta del adolescente, nunca hay que irrumpir. Incluso tampoco hay que irrumpir para hablar directamente de algo. Es natural que los padres agarren y se ponen a charlar. Y el chico automáticamente baja la barrera. Total. No, claro. ¿Pero qué haces? O sea, directamente se sobresalta. Sí, estoy mirando una película o estoy chateando con una amiga y vos irrumpís y pretendés hablar de algo. Eso es absolutamente contraproducente. Sí. Hay que decir que uno quiere hablar, que hay que anticipar, anunciar. La palabra anticipación es una palabra clave para manejarse con los adolescentes. Yo quiero hablar con vos. Dentro de un rato, ¿qué te parece? Media hora, en una hora. Termina lo que estás haciendo, pero quiero que hablemos de esto. Anticiparse es la clave para que el adolescente se prepare y no se sienta invadido. Ustedes piensen, los oyentes tienen que pensar que el adolescente está en paridad con el adulto, se siente peligrosamente cerca. Entonces, cuando el padre o la madre pretenden acercarse sin permiso, el adolescente automáticamente se siente invadido, peligrosamente invadido, y se va a defender con rechazo, con energía, con firmeza, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a no equivocarnos. Ahora,
Esto no significa ponernos ni de víctimas, ni ponernos en posición de, ay, yo te quiero hablar, por favor. Nada de ponerse en posición Otro escenario, disminuida. Claudia. Está viendo una película, me siento en el sillón, digo, bueno, veamos juntos una película. Esa película que pasó estaba interesantísima para ese adolescente. La aparición de la madre pasa a que sea la peor película del mundo. Entonces automáticamente empieza a encontrar la excusa perfecta para retirarse. ¿O no? Digo, hay momentos ideales de coexistencia, de convivencia, de poder compartir algo, o uno tiene que aceptar de que las cosas que tienen que ver por ahí con el ocio, con el disfrute, no son compartidas con los padres en este momento. Es así. No digo, porque hay veces que es un rollo hasta nuestro. No, decir, y la verdad, y no sé, yo cuando era adolescente me gustaba que mi mamá se me sentara con mis amigas a ver una película. No, me parecía lo peor que me podía pasar. O sea, por favor, no te sientes. En una charla con los amigos, en una película, en todo lo que sea ese mundo íntimo, hay que preservarlo, hay que respetarlo. Ese es el mundo donde el adolescente crea, se siente aislado, se siente él, se siente protagonista. No necesita que los padres vengan ahí. Es otro el momento para acercarse. El momento para acercarse es cuando hay una dificultad, cuando estamos comiendo, cuando estamos yendo de repente hacia algún lugar, cuando vemos que hay una dificultad a nivel escolar, cuando vienen los momentos de los boletines, cuando o cuando estamos de vacaciones, o cuando hay situaciones que compartimos, un deporte. Hay veces que los padres comparten o llevan y traen. Muchas veces ahí, también depende de adolescentes, hay adolescentes que odian que uno hable cuando uno lo está, pero es un momento por lo menos más legítimo porque no estamos invadiendo. Claro, y yo creo que también hay una situación privada, ¿no?, que se tiene que generar. A mí me parece que, o por lo menos así lo siento, que uno de los principales errores que por ahí como adultos o padres cometemos es pretender gustar al ámbito adolescente, ¿no? No. Y digo, bueno, mi hijo viene a comer unas hamburguesas con 8 amigos y amigas a casa. Y yo digo, bueno, voy a almorzar antes para poder darte el espacio suficiente para que estén entre ustedes. Bueno, pero eso en general no ocurre y yo lo tengo que hacer a conciencia, de manera racional pienso esto y digo, ¿sabes qué? Te vas, dejás este lugar, porque fácilmente es atractivo decir, bueno, ¿qué momento te quedás ahí, conversás, tenés una oportunidad de conocer qué es lo que están hablando, qué es lo que están diciendo? Y le estás arruinando la vida a tu hijo. A los padres les encantaría ser mosquita pero no es así. Esos son los momentos para dejarlos. Pero hay otros momentos que se pueden inventar. Por ejemplo, uno le puede pedir a los hijos que los ayuden en determinadas tareas. Los jóvenes tienen que aprender a participar, a responsabilizarse, a colaborar con las cosas de la casa. Y eso es un buen momento para intercambiar, siempre que el adolescente vea que el adulto realmente lo necesita. Porque y que no que los está haciendo para invadir, para arruinarle el día. Y la verdad es que los adultos hoy, con la vida que tienen, necesitan en muchos casos colaboración por parte de los adolescentes. Y cuando el adolescente percibe que esto es real, colabora realmente de gusto, pero tiene que sentir que es real y que no es manejo, manipulación, porque si no, otra vez me hinchás. O el clásico concepto, bueno, ahora que ya sos grande, tenés que aprender a hacerte hombrecito o mujercita y tenés que empezar a hacer determinadas actividades. Bueno, efectivamente, hay una razón para eso, es válido y lo voy a poder incorporar. Ahora, si es solamente un capricho, o yo siento que es un capricho de mi mamá o de mi papá que me están obligando a hacer esta situación, más la voy a rechazar. Absolutamente, pero no sabes cómo colaboran los adolescentes cuando ven que los padres tienen que estudiar, tienen que realizar tareas, se sienten útiles. El adolescente colabora cuando se siente realmente necesario y útil y no colabora cuando se siente manipulado, se siente mandoneado, se siente que uno lo obliga a hacer cosas que no tendría por qué hacer. Entonces ahí es donde surge el rechazo masivo. Si hay rechazo masivo de adolescentes, que no entendió la necesidad. Si entiende la necesidad, va a colaborar. Pero los padres, ahí viene este tema que yo tanto insisto, el adulto de hoy le cuesta mucho mostrarle a los hijos que realmente los necesita, que no puede todo. Tiende a mandonear, tiende a dar órdenes y directivas en vez de mostrar su verdadera necesidad, sin ponerse de víctima, insisto, pero sí
¿cuántas presiones tenemos los adultos hoy? ¿Cuántas necesidades tenemos de colaboración? Hay montones de tareas de la casa donde sería tan importante que nos den una mano. Bueno, ahí es donde uno tiene que decir, yo realmente, esto, sí, yo lo estoy haciendo con gran esfuerzo, pero si vos me ayudaras sería, ¿sabes? Yo puedo hacer a cambio de eso otras cosas, puedo estar más tranquilo, puedo profundizar en mi trabajo de otra manera. Vos podrías hacer esta tarea. ¿Cuál de las tareas es la que más estás dispuesto a colaborar conmigo? Porque tenemos esta y esta. Cantidad. Y además vamos repartiendo entre los hijos y que se van turnando, pero... ¿Qué pasa con el tema de la culpa ahí? ¿Cómo hacer para coexistir también? Porque nos confundimos tanto. A ver. Es decir, ¿el adolescente está preparado para eso? ¿Le corresponde eso? ¿Forma parte de su desarrollo y su crecimiento? ¿O estamos obligándolo a ser adulto para que salte este momento de supuestamente de rebeldía, de adolescencia, de que hago lo que quiero, de que no me importa nada? Mira, nos confundimos. Mira, no solamente el adolescente está preparado para colaborar, sino los niños están preparados para colaborar. Desde chiquititos los chicos tienen que aprender a colaborar en la casa con sus chiches, arreglando sus cosas, ayudando a los padres con las tareas cotidianas que les pertenecen. Obviamente no le vamos a pedir que haga nuestro trabajo o que haga cosas que son nuestro rol, sí, claro. pero sí les vamos a pedir que colaboren con todo lo que es la cotidianidad de la casa. Cuantas más cosas un adolescente sienta que puede colaborar, se hace responsable, siente que vale, siente que sirve para algo, pero para eso tiene que sentir que su tarea es valiosa y tiene sentido y realmente colabora con la casa y no es una cosa que le imponen para molestarlo, claro, porque no aguantan que esté tranquilo, porque no aguanten que esté disfrutando. Entonces ahí está la verdad, vuelvo a insistir, la verdadera necesidad de los adultos es que todos colaboren en la casa, todos, porque vivimos en una sociedad terriblemente exigente. ¿Cómo alguien puede tener todos los privilegios y ninguna de las responsabilidades? Claro. ¿Y qué pasa cuando el adolescente coincide con ser el mayor? El hermano mayor, bueno. Por ejemplo. Otro escenario. Mamá tiene que salir y va a llegar tarde. Y entonces vos vas a salir también. Entonces, ¿sabés qué? Vas a tener que esperar que mamá vuelva porque están tus hermanos solos. Y entonces te la tenés que bancar. Pero ¿y por qué me toca a mí? ¿Por qué yo tengo que esperar a salir si en realidad, porque yo que me tengo que hacer cargo de mis hermanos? Bueno, ese es todo un tema bastante delicado porque realmente el mayor siempre carga con este tipo de cosas. Los padres tienden a verlo más grande, a pedirle ayuda excesiva a veces con respecto a los hermanos. Yo diría que este es un tema que hay que realmente considerar. Por un lado, hay que explicarle que bueno, le tocó ser el mayor y además le tocó un montón de ventajas siendo el mayor, porque tuvo exclusividad en un montón de cosas y por ahí tiene cierta necesidad de retribución en otras. Pero si el adolescente empieza a sentirse agobiado o exigido, habría que buscar otra alternativa. Perfecto. Para correrlo de la situación y para no hacerse sentir que es el pobre sacrificado de la familia que entrega todo que, en pos del a bienestar cambio de de los nada. demás. Porque la posición de víctima, ojo, así como el adulto no se tiene que poner en posición de víctima, no hay que permitir que ninguno de los hijos se ponga en posición Totalmente. de víctima, porque ahí es donde construyen la argumentación les encanta, teatral y el para desarrollo. todo lo que sea que yo pobrecito, y eso de ninguna manera hay que aceptarlo. Muy bien, Claudia, un placer como siempre. Tenemos